monte, monte. Monte, monte, monte. Profe, profe. En diciembre del año 2010 han sido las primeras apariciones de los no contactados en el puesto de control de Tahuamano. Como sonidos de manguera soplaban, o sonidos también de animales, que no sabemos qué es lo que soplaban ellos. Un lado por acá, el otro lado por así. Claro, cuando cantan ellos es distinto, ¿no? Cuando uno es solo sitio, pero ahí en diferentes sitios es. Ya cuando veníamos surcando hacia el puesto, encontramos en las playas sus chozas. En cada playa más o menos contábamos de 40 a 50 chocitas. ¿Qué hay un hueso de mono? Justo estamos acá, estamos entrando en la puerta, esta es la entrada. Mira el hueso de la cabeza. Bien. Este es el cachete, como así, ¿no? Mira, es grande. Este es para un gigante, creo. Mira, pues. Es un espacio grande, ¿no? Para una familia entera. Sí, sí, 3 metros tiene de. Claro. Y ese... Entonces, ese era lo que sacábamos. Y también, pues, en cada playa hemos contado de 40, 50, 60, así, cascos de motel. Sí, esas cantidades había así en las playas ahí. Ahora, el 2013, ahí donde tenemos ya el avistamiento ya más fuerte, como se puede decir, ¿no? Porque ya permanecieron varios días en esa zona. Ah, la banda. A la banda vamos de abrir. 1, 2, 3, 4. Ya nos han visto, ¿eh? ¿El que está llevando? No sé. Mira lo que me dice. Es plátano. La olla está yendo ahí. Puta, las ollas se van brillando. The left bank of the Madre de Dios River is a protected reserve belonging to Manu National Park, one of the most biodiverse ecosystems on the planet. It is the territory of the Mashkupiro, where they live as hunter-gatherers. Little is known about their societies, why for so long they have refused any contact with indigenous settlements on the right bank of the river. But in recent years, the Mashkupiro have made themselves known. They began to stop boats and cross the river when the waters were low. This is the village of Diamante. It is separated from the protected territory of the Mashkupiro only by the Madre de Dios River.
Cuando ellos salen, siempre tenemos la curiosidad de correr a la orilla y mirar, porque ellos cuando salen al frente empiezan a gritar. Nos dicen, hermanos, hermanos, estoy acá, tráeme plátano, ¿no? Ajá, como ellos dicen, no mole, recógeme o tráeme plátano. Nosotros corremos para ver cuántos han salido, qué quieren, o sea... Ellos están calato, sin ropa, todo cortado por el monte, todo maltratado y nos dan pena, ¿no? Entonces, yo pienso por un lado civilizarles, ¿no? Pero el Estado lo que dice es nos saca unas leyes que, las leyes que no entendemos, ¿no? Hay una ley, no sé qué ley nos habla, que ellos tienen esa libertad de tener el monte, de vivir en el monte y tenerlo así como están. El Estado nunca por nunca va a querer que salgan ellos a civilizarse, ¿no? Antiguamente nosotros conversábamos con ellos, siempre, y no teníamos que ni engañarles. Por ejemplo, ellos querían olla, machete, plátano, todo, ¿no? Y si le engañabas, le decías, te lo voy a traer mañana. Si no traía, ellos te amenazaban. Tenías que cumplir lo que tú te prometías. Pues si no le cumplías, al día siguiente vienes vacío, ellos directo te estaban flechando. Así pasó unos 5 años, 7 años atrás. Y mataron a mi tío. Tú mira allá cerquita, te da pena. Sí, pesa. Yo vivo cerquita, me daba pena. Yo prefiero dar cualquier cosa, digo, oye, lo que tengo, yo soy pobre, digo, yo tengo que darlo. Many villagers share Chaco Flores' sentiments. Encouraged by missionaries, they entered the territory of the Mashkopio with gifts of plantains, pots, and clothes. By 2013, the Mashkopiro began to appear more and more. Here, several groups cross the river in front of a remote settlement. Monte Salvador was founded by evangelical Christians who wanted to be close to their brothers across the river. Jadi, pasti pro ikan kali ini, ini metal yang kita pun. Castrelo, vai para dentro, Castrelo. Vai para dentro, Castrelo.
In 2015, the Mashco-Piro killed a 15-year-old boy while raiding a village upriver from Diamante. To prevent further violence, the Peruvian Ministry of Culture decided to intervene. Yo soy Maximiliano Mamani, soy antropólogo. El objetivo de que el personal del Ministerio de Cultura se instale en la zona de manera permanente no es una cuestión relacionada al tema del contacto, sino es un tema más relacionado al control, a establecer estrategias de protección para los Mashco-Piro y también para las poblaciones cercanas. No tenemos ninguna intención más allá de protegerlos. La forma de protegerlos es conversando con ellos. In order to talk to the Mashco-Piros, Max has to recruit a team from Diamante, since they speak a similar language. Antonio, aquí Max. Buenas tardes, ya dime más. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. ¿Dónde estás, compañero? En Garita. Ya, nosotros estamos bajando por donde tú estás. Ya puedo hacer papel. Mi nombre es Antonio Trigoso Hidalgo. Soy de la comunidad de Diamante. Soy agente del Ministerio de Cultura. Mis hijos siempre les digo, yo trabajo con los nomoles, ¿no? ¿Qué es nomole? Dicen ellos, ¿no? Mis hermanos que son calatos, les quiere decir, sí papá, quiero jugar con ellos, dicen. Pero cuando yo le cuento eso un poco ya dicen, no, me van a golpear, dice él, ya, no quieren venir ya. Mi esposa también tiene miedo, no de venir acá, no, nunca ha venido. Muchas veces se decía civilizarlos, contactarlos. Entonces de ahí he pensado para ellos también que civilizando mucha gente puede venir y muchas enfermedades pueden venir, ¿no? Y viendo eso que pueden morirse todos también. Ellos no tienen, ¿no?, su defensa como nosotros. Ahí ves en la playa, ahí donde se han dormido. El primer encuentro al interior mío, o sea, cuando estaba en el puesto y empecé, digamos, ir al frente, ver incertidumbre, ¿no? No sabía qué iba a pasar, nunca había tenido ese tipo de experiencia. Y ya cuando estaba con ellos, por fuera estaba sereno, tenía que estar tranquilo, tenía que mostrar confianza, ¿no? Yo vengo. Pero por dentro sí tenía cierto temor, tenía muchas cosas. Camotolo es. Ajá. La que está acá, Camotolo. Hay dos grupos que conocemos, son grupos Capshi y Camotolo. Pero esencialmente lo que sabemos de los Mashco-Piro, si ponemos a una escala de 100, nosotros conocemos el 25% de todo lo que ellos podrían conocer. No sabemos cómo se distribuye su vida familiar dentro del monte, ¿no? Cuáles son sus relaciones de parentesco. Quizá tampoco se sabe mucho de su cosmovisión, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que tienen de su mundo?
Canay, el canay, está llorando el Ayomaco. El Ayomaco, hay una señora que está embarazada, está llorando. Siempre es la forma para que tú te acerques. Igual quién, igual es africano, igual es allá en Cahuacán. Igual es contemplatano. Quieren que nos vayamos rápido y lo que están pidiendo siempre es yuca y plátano, ¿no? Para entregarlos. Entonces les estoy diciendo que esperen, no está el bote todavía, que ellos, mis compañeros se han ido, hay que esperarlo, ¿no? Ya me dijo que sí, ya. En este tiempo salen bastante los hermanos aislados. Entonces siempre nosotros estamos en preocupación de buscar, conseguir. Pues ahorita quizás no tenemos el plátano. Creo que acá estoy viendo, entonces de repente hoy día vamos a coordinar para buscar más, ¿no? De alimentación nos piden solamente esas tres cosas, yuca y plátano, ¿no? Y caña. El resto no. Y después sí piden ropa siempre, ¿no? Ropa, queremos ropa, ¿no? Así como tú pones, también nosotros queremos. Entonces no tenemos más, le decimos porque nosotros acercamos con un polo viejo para decir lo que no tenemos polo también, ¿no? Entonces nos limitan de quitarnos también. Si nos vamos con un polo nuevo así como estoy, me quitarían y ya otra vez sin ropa, sin polo voy a estar, ¿no? Porque la lógica de ellos es que ya te dicen, tú tienes, ¿no? Tú tienes. Es necesario también atenderlos, porque si no lo atendemos nos amenazan a muerte, ¿no? Te vamos a picar o te vamos a matar, te dicen, ¿no? Entonces necesitamos que atenderlos como ellos piden también. The Mashkopiro first encountered outsiders only a century ago, when the world discovered a resource found in these forests. The dawn of the automobile age created an insatiable demand for wild rubber. The indigenous peoples were forced to collect this white gold of the jungle. Reports say that if the men didn't deliver the daily quota, their women were raped and their children thrown into the fire. Some, like the Mashkopiro, escaped the slaughter by retreating deeper into the forest. They cut all contact with the invaders, whom they called Kailokle, evil people, instantly recognizable because they're always clothed. The Catholic mission of Shintuya was established during the brutal rubber period.
Many previously uncontacted groups were evangelized in return for finding refuge at the mission. Sí, desde el principio de la conquista, bueno, pues los dominicos hemos estado allá, ¿no? Sometimiento, masacres, esclavitud. Y contra eso hemos estado siempre luchando los misioneros dominicos, o sea, un programa de evangelización en el aspecto de liberación. Yo puedo ayudarles. Si a eso lo quieres llamar evangelización, pues sí, es evangelización. Tengo la experiencia de más de un siglo de los que me han precedido. In the 1950s, the mission contacted the largest indigenous group in the region, the Rakambut. In the years following first contact, approximately 70% died from disease. Mi nombre es Antonio Ibiche Quique. Pertenezco al pueblo Arakmbut, nacido en la misión Cintuya cuando ha sido contactado a mis padres. Cometían abusos, ¿no? La misión, los misioneros contra nuestros padres. Por eso es que se huyen y se forma otra comunidad San José. No había muchos problemas al inicio, pero los paisanos tuvieron que adaptarse lo que hacía el tercero para adquirir alimentos o ropas. Entonces, por eso es que los paisanos aprenden a trabajar la minería, ¿no? Mucho afectado. Uno es más de la mitad del territorio comunal lo están destruyendo ya. Ya no hay dónde pescar porque todas las quebradas están enturbiadas por el oro. O sea, se han asfixiado los pescados, entonces ya no hay ese aprovechamiento. Y también el conflicto interno, miramiento, ya no hay confraternidades, ha perdido el pueblo Arakmbut. Eso implica que hemos perdido la espiritualidad, el respeto, durmiendo con el sistema aplastado. Bandera del Perú, banderita del Perú. ¿Los chancaste? Sí, los chancaste. Me junto con Antonio, ahí recién es donde entiendo la importancia de ser indígena y de los territorios. Soy Catherine, soy peruana porque soy del país, pero creo que el sentimiento que tengo ahorita más se inclina por Arakmbut. Soy Arakmbut.
La gente ya no subsiste de la chacra, ya no caza, ya no pesca. Se acostumbra a comprar puros víveres, lo que traen de la ciudad, ¿no? Ese mal hábito se ha aprendido, se ha quedado en las mentes, en las cabezas, desde los pequeños hasta los grandes, hasta los viejos, ¿no? Es muy peligroso porque a futuro ya no va a haber nada para las demás generaciones, ¿no? Va a haber, con ese enfoque se va a perder el amor, hasta el amor propio de ser indígena. Solo se trabaja oro, se va a la cantina a tomar, las mujercitas a comprar ropa, los varoncitos a tomar. Para nosotros es como una plaga, como una enfermedad que ha llegado y que no se quiere ir. Yo he hecho una balanza sobre este tema. Lo que hago es la minería me solventa hasta obtener el resultado concreto, lo que estoy buscando. Necesitamos más dinero para sobrevivir más, ¿ya? Y explotamos más recursos para seguir sosteniendo la educación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no hay plan cómo frenar y asumir otro. En este punto está el pueblo Arangbot. Su reloj, su celular, está de payaso, repitiendo lo que hace el gringo. En esta comunidad hay bastantes problemas que hay. Uno, el tema de salud. El otro es educación, que es muy bajo. No tenemos buenos profesores. Un alumno que sale de su quinto y media no sabe ni agarrar la computadora. ¿Por qué? Porque no tenemos cabinas de internet, no tenemos comunicación inmediata. El tema del agua más básico que no tenemos, esta comunidad sufre tantos años que no hay agua. Dijeron que no se haga la carretera porque ahí están los aislados, ¿no? Los mashcos.
Entonces era mentira porque los mashcos no están en este lado, están al otro lado del río. Entonces no afecta en nada, ¿no? Porque la carretera pasa por acá. No quieren el desarrollo de las comunidades, ¿no? Que estamos aquí, quieren mantenernos ahí nomás. Entonces cuando viene la carretera yo sé que va a traer desarrollo. Por ejemplo, las personas de aquí van a poder vender sus productos para su sustento, para educar a sus hijos. The Sorillas have been fighting for a road for years. Gloria campaigned for the road with the local governor, a former gold miner. Queremos carretera para la salud. ¿Esta carretera perjudicaría, traería ilegalidad, traería minería, traería transporte de madera? ¿Tú crees? Al momento no creo, porque creo que por eso hemos preguntado, consultado y vamos a trabajar así legalmente como lo piden. Van a hacer respetar la zona agraria y turística acá. Así es, así es. Gobierno Regional de Madre de Dios, construyendo el desarrollo. In this world of forests and rivers, so much is hidden from sight. The roar of small aircraft in the sky above tells of another reality many are part of, but nobody talks about. Los Sinchis de Mazamari evitaron que una avioneta cargada de 293 kilos de droga despegue de una pista clandestina en el centro poblado Chepitiari, provincia de El Manu, en Madre de Dios. Una explosión irrumpe la paz de lo que debería ser un santuario. El narcotráfico empieza a ganar terreno en una de las reservas naturales más importantes del planeta. Los tentáculos del tráfico de droga comienzan a oprimir al Parque Nacional del Manu, una de las maravillas naturales del mundo, que parece haberse convertido en zona liberada por los capos de la droga en el Perú. Sí, sí es un poco peligroso, aunque todo el mundo lo sabe. Pero ya digo, han aparecido cadáveres de gente de fuera por allá, desconocidos, en esos lugares, entonces nadie habla. Pues les digo, si ustedes van allí y preguntan, no les van a decir nada y a lo mejor les puede pasar algo, ¿no? Mejor es no hacer nada, observar, nada más. Porque el narcotráfico no respeta nada. Oye, dice, oye. Ah, puro varones también.
No, este es Capsi, Oasis y Coca. Es el grupito de 4 que siempre están andando. Guajones, grupo de Claro, pero ellos siempre andan en grupito ahí, los jóvenes. ¿Puros jóvenes? Sí. 3. ¿Exigen ahí? No, este Oasis con Coca. Soy Capsi, dice. Siempre que salen a la playa, vienen con ropa, porque ellos saben que los estamos viendo, ellos saben. Entonces viene y dice, bueno, y parece que esa ropa se esconde allá nomás, ¿no? En el bosque, en algún sitio. Aparentemente llegan, se ponen la ropa, vienen, se van, se quitan la ropa, la guardan y otra vez están desnudos en el monte. Porque también para cazar, para hacer las cosas que ellos hacen, la ropa es una molestia. Acá tenemos un parque nacional del monte que nos acompaña y él se ha puesto este polo, ¿no? Entonces al ver lo que les ha gustado, le han quitado. Entonces tenía que dejarse porque ya no se podía hacer nada y se la han llevado. Y ahora han devuelto para que la vemos, ¿no? Entonces, los compañeros están lavando para que mañana seque le devuelvan, ¿no? Básicamente es hacerles comprender que el mundo en el que nosotros vivimos es mucho más dinámico, pero mucho más peligroso para ellos. Entonces, darles esa perspectiva a ellos, ¿no? Que no es igual que en el monte, en el mundo que ellos viven. Hay otras formas, hay otras reglas, hay otras normas mucho más complejas. Esencialmente decirles que ese es su espacio de ellos y no vayan. ¿Y ahora qué pasó? No quieren salir, querían nos que... quiten el bote ya. quieren que, como siempre, ¿no? Quieren que hacer No pasear. querían salir del bote. Por arriba, dice. ¿Qué más han dicho? Siempre lo que piden es ropa. Ya no tienen ropa. Dice. Mira cómo estoy, dice. Querían llevar, no, de mí también está mal, le digo. ¿Les han hecho dominar otra vez Sí. los chibolos? Se ponen tercos. Quieren que hacemos pasear. Es casi la misma actitud del otro grupo. Hay que tomar precauciones a la próxima. Sí. Cuca ya estaba corriendo para traer flechera. Le hemos dicho no vas a traer, no traiga a regresar. Así dicen, es lo único que han dicho. Hicieron ropa, ropa ya siempre, que le diga. Todo el tiempo en ropa, pero no hay. No hay. Nunca le prometas, No hay.
Venga. Venga, creo bien. Ajá. Venga. Vamos a registrar. Sí, registren ellos que estén ahí nomás ahí. Ya. Registren antes de que se olviden toda la conversación. Listo. Son los collares que elaboran los Mashcopiro y cuando salen a la playa lo traen y entregan a los agentes. Es un trabajo bastante fino el que hacen. Originalmente se hacía con fibra de cetico, ¿no? Pero ahora han ido adaptándolo ellos y están usando hilos industriales de las prendas que consiguen. Es un trabajo muy fino. No sabemos si todavía hay especialistas en esto, o sea, gente que se dedica a hacer solamente esto, o lo hacen de forma individual con el objetivo de conseguir, por ejemplo, ropa, machetes o algún otro material o alimentos, ¿no? No queremos establecer como un intercambio, ¿no? Claro. Eso ellos lo pueden interpretar como una obligación ya, ¿no? O sea, tenemos que llevarle y siempre tienen que estar en ese ajetreo, digamos, o casi una obligación de traer. Entonces, en algún momento ellos pueden decir, oye, te he traído, y ha pasado, ¿no? Te he traído tantos collares y a cambio te he pedido ropa, pero tú no me has traído. Entonces esta relación de confianza se puede romper. Por ejemplo, esta es la consecuencia del famoso contacto inicial. De verdad, esto lo que ven, esto es el contacto. Eso es lo que posiblemente va a pasar con los mascopiros. De repente no con la minería, pero sí con la madera, con la castalla, con otras riquezas que pueden tener en su territorio. Considero que las personas que dicen que hay que contactar, hay que darles una mejor calidad de vida, pero hay que preguntarnos a qué le llamamos mejor calidad de vida para ellos, ¿no? Para los mascopiros, en relación a lo que tienen la gente de afuera que los quiere contactar. La gente ya no es unida como comunidad, cada uno se tira para su lado. Entonces eso hace como que quiero más dinero, quiero más oro y sigo deforestando mi tierra, sigo deforestando, perforando mi territorio, sin importar que tus hijos menores de acá a 20, 30 años van a necesitar de su territorio. Cuando se cazaba, por ejemplo, se hacía una pesca comunal, se compartía entre todos. Ahora la gente te vende. Todo compra, todo es plata, todo a cambio de plata. Señor, ¿cómo está? 18 te doy. 18. Estamos hablando. Mami, ¿y ayudín precio por mayor o cuánto me dejas, pues? ¿Ayudín? Para vender en mi kiosco. Un poco menos, pues. Lo que saca 8, 7. Porque a 2 soles cada uno venden acá. A un sol. ¿A un sol venden cada uno? Sí, cada uno un sol. Entonces eso nomás. Ya. Mi mamá dice que ha vivido una parte del contacto inicial que ha habido, una parte nomás, ¿no? En los inicios no, pero casi al final ya. La quiero bastante a mi madre, pero hay cosas
porque ella no ve lo que yo veo, lo que yo siento. Ella no puede entender lo que yo quiero tampoco. Hubo un tiempo donde mi mamá le decía, mamá, tú eres de la época de piedra. Ah, no quiero saber esas cosas. Pero para, TV hamon kaya kay hanan TV hamon kaya para. Entonces, nurung mai kami kan isipu pak muris cawi hanan iyon iba. Han batay kami de café tayo para. Entonces, cada uno chacron cabo café matume porque entonces mandan que amat kan. Menos me maté con mi padre, sentía me maté para mi meni, me matar, men pa meni. Ya te pa meni, no pa que pierdan, no te pa que pierdan. ¿Quién pone? Ah, sí, el padre me ha hecho casar. Bueno, porque yo tenía que hacer caso al padre, porque me dijo, con ese señor vas a casar, entonces ya. He tenido un hijo, ha nacido en 1966. Mamá va ahí. Papá era armónico en mi iglesia. Claro, eso sí, hay obligación, sí. Nosotros no teníamos que entrar. Pero para no visto que me tengo que enfondarme en medio. ¿Qué no? Yo voy a entrar, ¿no? Pero, ¿verdad es eso, no? En televisión como en Bawah, estamos en Nobody knows how the Mashkupiro have transformed their trauma into memory. Whether they still share stories from long ago, of the horrific rubber period, or whether they have transformed their experiences into symbols and rituals, passed down from generation to generation to justify a life in isolation. Gracias, Padre Santo, estamos una vez más, Jesús, porque tú nos permites, Padre Santo, estar una vez más en tu casa. Gracias, Padre Santo, Jesús, en esta noche. A ti sea la gloria, Jesús, Cordero Santo. Y que todo lo que hagamos sea para la gloria del Padre, no para la nuestra. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Rey. Damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Mientras tanto, tenemos que ocuparnos de extender su reino, amén. De orar por aquellas personas que todavía no conocen la palabra. Mucha gente no conoce la palabra acerca de este lugar. Mira, estamos al frente de ellos, no conocen la palabra. Pero yo sé que estamos orando y el Señor va a tomar un momento en que ellos también conozcan la palabra del Señor y le conozcan a Él. Amén, gloria a Jesús. El día 24, el comunero Víctor salió a 7 de la mañana a hacer su actividad que es pesca, porque él es uno de los sabios que él ha crecido con el pesca y mi tallo, o sea, ha crecido en ese monte y está acostumbrado, ¿no?
No lo hemos podido controlarle bastante a él porque siempre él iba. Bueno, acerca de Víctor Zorrilla, es mi abuelo. A las 7 a 8 de la mañana que él se fue a pescar. En la tarde me vienes a recoger si es que te voy a llamar de al frente, me dice. Ya pues, ya le acepté. Y entonces pasó ese día, llegó la tarde y no gritó ese día, no me llamó. 25 no regresó, el 26 hemos hecho la búsqueda. Toda la comunidad. Y en lo cual ahí ya nos ha percansado, uno mismo se sintió el cuerpo al sentirnos que algo por ahí. Entonces en lo cual uno de los grupos que se ha ido para la mano izquierda, entonces grita más allá a poco rato, dice que por aquí está, acá está, dijeron. Entonces todos nos hemos agrupado en busca de ese del grito y entonces ahí encontramos al abuelo. Saquen fotos. Acá está el tío. Ahí está, en su espalda le anda en su pucha a salir la paca, mira, máximo, la punta. Ya mi papá era un bajito, tenía 71 años y él me enseñó muchas cosas, de curar, de más o menos adivinar el tiempo si va a llover y sanar a los niños, los cantos. Un poco yo sé que me ha dejado mi padre. La hemos flechado, la flecha ha salido por acá y más abajito 1 y 3 flechazos en su barriga también. Y la habían golpeado acá en su, por ejemplo, en la nariz, en la cabeza, en la nuca. Totalmente destruido. Así estaba mi padre. Y tira la han hecho, totalmente tira. Ahí está, mira la ronda, lo que han bailado, mira lo que han... No es lo que le ha revolcado ahí. Lo que ha revolcado y acá, mira, todos le han visto acá, toda esta parte. Mira cómo hacen los no contactados. Y todavía le pedimos que lo respetemos a los... Ellos no respetan nada. No respetan nada, mira. Ya ves. Bueno, es que sea un poco difícil nuevamente amarlos a ellos, ¿no? Pero para nosotros como iglesia eso es lo que tenemos que hacer, porque ese es el amor de Dios, ¿no? Se llegó a al siguiente diagnóstico de muerte. Tiene un traumatismo torácico abierto. Esto ha condicionado un traumatismo del pulmón y la causa final de muerte ha sido un colapso pulmonar. El agente causante es un instrumento que correspondería a unas flechas.
¿no? Incluso se han encontrado las mismas flechas en el interior del cuerpo de la persona. Hay una información que los estudios toxicológicos, que como ha venido ya con un proceso de descomposición, entonces ya no se puede tomar sangre porque está podrida. Entonces lo que se ha tomado es tejido muscular y en ese tejido muscular se ha hecho un procesamiento para determinar si tiene alcohol. Entonces eso salió positivo. Entonces eso también es un indicio que me indica que el señor ha tomado alcohol, ¿no? Y de repente, como usted me estaba diciendo que ha ido a pescar, ¿no? Estaba así. O de repente ha tenido una desorientación por no haber tomado, ¿no? Hay tantas cosas que se puede especular. 2.5 gramos, ¿no?, de alcohol etílico. Es bastante, ¿no? Bastante. No podemos más elementos que recoger. Y los informes nos dicen que ellos sí son, que los que han hecho esto son los responsables, son los nativos no contactados. Y naturalmente nosotros no podemos entrar a determinar ese sitio quién es el responsable, porque primero estas personas no están identificadas, no tienen ningún tipo de contacto con la civilización que nos imposibilita a nosotros poder continuar con la investigación. Rather than closing the case, the prosecutor decides to leave it open until the day the Mashkopiro may officially be contacted. Until then, their motive for the murder remains unknown, feeding rumors and speculation. Pawale pawa, pijak kupulmer kemane, pijak osmato, pijak kupulmer kemane, pawale pa. Kabale ya rasbe. No hay nada, ¿no? No hay nada, no viene. Personalmente fue un golpe emocional fuerte porque veníamos haciendo un trabajo, desde mi punto de vista, eficiente, ¿no? Porque creíamos que habíamos llegado a entender al grupo de Mashkopiro. Creía yo que ya nuestro nivel de análisis tenía un gran avance, pero al final nos dimos cuenta de que no. Al final lo que queda es reponerse y tratar de que las cosas mejoren.
With the murder of Victor Soria, many feel that the attempt to establish a peaceful dialogue has failed. Padre Pedro, who for years has been calling for contact, voices his anger publicly. ¿Por qué hicieron esto? Y es que uno de los agentes de Nomole le estuvo diciendo que los de Diamante son malos, gente mala. Entonces tienen esa memoria del hombre blanco que mata, que destruye, que es malo. Si encima ahora les dices que los de Diamante son malos, pues estás alimentando una hostilidad. Y posiblemente al señor Víctor Cerrilla le vieron ahí y se ensañaron con él, lo mataron, es malo. Gloria Palmer sides with Padre Pedro and dictates a letter claiming that the agentes are to blame for the murder of her father-in-law. La solución a los problemas de toda la comunidad. Problemática de la muerte despiadada. Muerte común. Víctor Zorrilla, en manos de los hermanos Moscopi. Acá en la comunidad tenemos 8 agentes de Diamante. Más conmigo somos 9, ¿no? Y son de Diamante, son de la comunidad. Y lo que dice acá que nosotros somos, que le estamos incentivando a los machos que son malos de Diamante, es, por mi parte, es incorrecto, ¿no? Entre hermanos, ¿cómo se va a decir malos? Esta palabra malo ha venido de los machos. Un día preguntaron que nosotros somos malos, porque usamos la ropa. Y también me hicieron a mí, tú eres malo. Yo, ¿cuándo hice daños a ustedes? No, tus familias son malos. Entonces de ahí ha venido decir ya, preguntando, ¿no? ¿Y ese bote son malos? Cuando nosotros decimos, no, no son malos, son buenos, empiezan a correr, ¿no? Y llamar, ¿no? Llaman, corren, porque son buenos, dice, le van a... Entonces, cuando decimos, ellos son malos, no quieren llamar, ¿no? Miran nomás pasar. Y la palabra ese malo ha salido de los machos, no de nosotros. A meeting takes place in Diamante. There, officials from the Ministry of Culture are confronted by their accusers. ¿Para qué nos hemos reunido? ¿Para trincherarnos contra los mascos? ¿O para resolver el problema humanitario que tienen los mascos, que llevan 8 años, desde mayo del 2011, 8 años saliendo, y que al principio se establecieron muy buenas relaciones con ustedes, pero se metió el ministerio con exclusividad y se rompieron las relaciones con los mascos? Tal vez la misión nos pueda ayudar a resolver el problema, porque ellos son los que han ayudado a la civilización del pueblo Aratbur hace 80 años. Creo que eso, si medimos, hablamos con los ancianos, hemos tenido una mala experiencia ahí. ¿Qué solución das a la comunidad? Danos una solución a la comunidad. Diamante no es malo. Nosotros hemos dado con voluntad plátano. A cambio, aunque sea, pero hemos dado. Quitando la comida de nuestros hijos, porque diario nosotros comemos plátano. ¿Hemos hecho una chacra o no hemos hecho? La comunidad se ha organizado una feria, hemos ido a hacer la chacra. ¿Acaso nosotros odiamos a nuestros hermanos?
Gloria cleverly uses the controversy around Victor's death to the advantage of her community. Yet she doesn't push for contacting the Mashkopiro. Instead, she negotiates better services for Diamante. There will be regular deliveries of gasoline for boats and generators. And for its own protection, Diamante gets a control post where intrusions from both sides of the river can be monitored. Gloria also secures her husband a job. Walter will be an agent at the Nomole control post. A ver, Rosana, tú. Manzana. ¿Tú? Este grupo es de Camotolo, pero ahorita es Chau, Quina y Canay. Claro, sí, ellos tenían miedo un poco. Tenían miedo. El grupo Camotolo casi un poco tenía miedo a lo que hicieron, ¿no? Lo que mataron. Reconocen lo que han matado a la persona. Pero poco a poco estamos otra vez conversando con ellos. Sí, acabamos todo en primera salida, sí he conversado con él. Y él esa vez ha tenido miedo, ¿no? Incluso ha hecho a levantar el brazo, diciendo que no tengo nada. Y sabe que ha hecho, ¿no? Saben todo ese grupo sobre del Víctor. Y te habían preguntado esa vez, ¿no? ¿Puedo ir abajo? Y yo no le respondí nada, solamente le he visto, ¿no? Así como lo que hacen ellos, le miré un poquito ya, después no quiso preguntar. Y acá también piensan que nosotros le vamos a hacerle algo, ¿no? De repente reñirle o gritarle, ¿no? Después cuando le hemos dicho, no, nosotros somos siempre bien con ustedes, y ahí se han acercado a nosotros. Sí, yo pregunté. Yo traté de decir que era mi padre, que lo que mataron abajo, ¿no? Entonces cuando dije eso, toditos se callaron, no dijeron nada. Es que porque ellos piensan también, como de repente quizás han tenido problemas fuertes ellos, entonces ellos ya aseguran anticiparte de tirarte la flecha, ¿no? Pero más que todo al señor Víctor quizás ha sido algo que malo, no la entendieron bien y quizás algo malo escucharon, entonces por eso es que le mataron a él, ¿no? Pero muchas veces también le hemos explicado nosotros cuando no vayas ahí, no ya entres, porque los nomoles están entrando, con mucho cuidado. Y muchas veces decía yo sé hablar, yo les voy a convencer que salgan. Pero le decimos no es igual cuando están en la playa, es diferente estar en el monte. Que ellos pueden reaccionar rápido, ¿no? Lo hicieron, ¿no?
Pues he venido para descansar un poco. Son 44 años que llevaba en Perú y necesita también un tiempo de descanso y de reflexión. Y es la ponencia que tuve, y aquí señalo los cuatro, donde veía yo los problemas y la solución, ¿ya? Y de no tratarse las consecuencias que va a haber al futuro, si no se tiene en cuenta. Entonces, estos son los puntos que yo dije ese día. Y el día que fue el día 28, que fue lo mismo, pero no se trató nada de los mascopiros, que yo protesté. Yo empecé, digo, pues a mí me convocaron aquí para ver el problema de los mascopiros. Era todo pedir, a costa de los mascopiros, pedir para la propia comunidad. Más gasolina, más víveres, mejorar el agua potable, que no existe agua, mejorar, todo mejoras para la comunidad. Para los mascos absolutamente ni una palabra siquiera citarlos. Y yo me dije esto, a ver a qué hemos venido acá. Pero todo el mundo se cayó. Ya estaban los problemas del narcotráfico. Uno de estos episodios fue captado el 29 de junio del 2018 por las autoridades peruanas. Una narcoavioneta de matrícula boliviana aterrizando en la selva del Manu. Las pistas se ubican en Patria, Pilcopata, Salvación y Diamante, y cerca de ellas tenían los sembríos ilegales de hoja de coca y sus propias pozas de maceración. Pero lo más indignante para las autoridades fue descubrir que la propia presidenta de la comunidad nativa de Diamante, llamada Gloria Palma Mormontoy, había puesto al servicio del narcotráfico el aeródromo de la comunidad, ubicado en los linderos de la reserva del Manu, a media hora de vuelo de Bolivia. Otorgar algo que no era suyo, sino que estaba encargada, ¿no?, abusando de ser presidenta, a las organizaciones criminales para que de ahí saquen vuelos, ¿no?, el puente aéreo hacia Bolivia, por el cual ella cobraba un aproximado de $7.000. Y era rentable para estas organizaciones porque las otras pistas cobraban a $10.000. Esta mujer se había convertido en una aliada estratégica del narcotráfico. Estas capturas son sumamente importantes. Gloria Palma was a respected community leader, but what were her real intentions? Did she want the Mashkopiro to be contacted in order to continue her narco business undisturbed? For now, all that stands between the Mashkopiro and a world of gold mining, logging and narco trafficking is Max and his team.
Con esto me regalaron los hermanos Mamole, diciendo que yo lo críe y cuando crezca les regale los huevitos de este pibicho. Bueno, como decir que nos regalan también ellos, ¿no? Que ellos tienen, lo que encuentran, todo a veces nos entregan. Es otra forma, ¿no? Si es una forma que ellos quieren regalarte, te regalan. Quieren que te cambien, te dicen, te comunican. Quiero una cosita, por ejemplo, si quisieran ellos algo, me podrían pedir un machete, ¿no? Cambio con un machete. O solo con un polo. No me pidieron, ¿no? Solo que es que yo lo haga crecer nada más y ya después que crezca, yo llevar su huevito para que entregarlos a ellos. O sea, yo me contenté porque eso yo les iba a llevar para mis hijos, para hacerles ver que me han regalado los hermanos. No hay tal. Mi ciudad, Lluvia. siento la alegría de sangre. ¿Ya están ya? No, todavía están haciendo los chicos. ¿Qué voy? ¿Yuca? Sí, yuca y caña. ¿Cómo son hartos? De plátano. Hay plátano, hemos traído, hemos conseguido. El otro día han ido a traer plátano a Diamante, a traer. Y de allá, a que se vaya. Va a venir los mismos, no hay nuevo. Es el coco, los cachis. ¡Vamos! ¿Cómo es tú? Mira, Ve acomodando el bote. Es Lete. Lete, tenía miedo. Sí, tenía miedo. Generalmente no se despega de su mamá. Siempre está con su mamá. Eres mentiroso. Ah, sí. Ahí lo crees, ahí de frente, ¿no? Ahí está. Pochuale, caña, pochuale, ¿no? Que de pochuale, que de plátano maduro. Va a venir con el polo y reciben. Ajá. Qué güey.
va a mirar ahí y no le vamos No le vamos a hacer daño, ¿no? Hikep Saletana, esto, ¿no? Ajá, a ver. Acá está. Acá abajo cuando sea, ¿no? Dirigiendo con su mano, acá está. Nosotros tenemos que esperar siempre una quita. Quizá deberíamos considerar, repensar este término de civilización, ¿no? El término civilización es una concepción misma del ego, ¿no? Yo quiero que sea civilizado como yo. El otro va a querer que sea civilizado como él. Siempre y cuando, o sea, siempre se busca intereses mucho más personalistas que en beneficio de los otros, ¿no? Entonces nosotros creo que con este trabajo que hacemos queremos demostrar que el ser civilizado no significa ser iguales, o el que sea diferente a ti, el que piense, el que haga, el que viva diferente a ti, no significa que es un incivilizado, que se ha quedado en una etapa clasificatoria, edad de piedra, edad de bronce, no, sino simplemente aceptar como una forma de vivir. Es la forma de expresar la libertad, la autodeterminación, de ser así. In Diamante, Walter and his son Dana won't talk about Gloria's disappearance. Instead, Walter wants to show something else. Es la carretera que va a pasar para Bocamano. Está en trocha todavía. Estoy 1 año y 4 meses estoy en Omonia. Me gusta mucho porque es donde que mis hermanos salen. Aquí está lo que asesinó mi papá. Aquí. Yo pregunto mucho, no me dicen nada. Me gustan ellos porque llegan mucho sufrimiento. Yo también he sufrido mucho tiempo. Por eso yo entiendo ellos rápido. Yo iba a ir allá con ellos. Quería ir allá yo. Ya no volver. No lo hiciste por mis hijos. Desde acá 10 años, ellos estarán bien. Yo voy a estar. Walter met his friends across the river numerous times. Then,
COVID-19 struck. The agentes told the Mashkupiro that people on their side of the river were getting sick. The Mashkupiro remembered how disease had decimated their ancestors. They have retreated back into the forest. Max is worried that without any control of the area, illegal groups like gold miners or narco-traffickers may infiltrate the territory of the Mashkupiro. Katrin is considering mining gold herself. She sees no other way to survive the economic hardship that has become worse due to the pandemic. Padre Pedro still wants to return to Peru and continue his fight to reach out to the Mashkupiro. Gloria Palmer went to prison but was released on probation after 4 months. She tried to return to Diamante, but the community voted to expel her. Diles todos de que hablen todos ahí. Ay,